Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Bienvenidos a un episodio de la cuarta temporada del podcast Desde la Azotea. Hoy tenemos un episodio bastante especial porque tenemos un gran invitado y hoy nos trae a este episodio un tema muy importante, y él, que es un experto en esta área, nos va a platicar. Vamos a conversar sobre el CrossFit adaptado y hoy tenemos a Andrés Arana. Bueno, Andrés, sos médico, sos entrenador de CrossFit adaptado y bueno, un montón de cosas más que vamos a ir revelando poquito a poco durante este episodio. Sumamente honrados de que estés acá, compartas unos minutos con nuestros radioescuchas y también oyentes cautivos del podcast. Así que bienvenido, Andrés Arana, al podcast. Muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir un poquitito más esta idea y este concepto que esperamos realmente que cambie la percepción del deporte y la percepción de la recuperación de las lesiones, la discapacidad, entre otras cositas. Bueno, empecemos por el inicio. Andrés, contale al cautivo del podcast, ¿quién es Andrés Arana? Andrés Arana es un padre de 2 hijos. Soy médico. Llevo 11 años dedicado a un departamento quirúrgico en donde me ha tocado pues ver desde accidentes de tránsito hasta cáncer, sobrevivientes y demás. Y he sido un ávido practicante de deporte desde que era niño, lo cual me hizo esa unión del deporte que yo practicaba más luego cuando ya entrado en años, a mis 31, 32 años, descubrí el CrossFit. Me pareció una forma muy interesante de poder unir el deporte con la medicina, con una salud global. Y esto es algo que lo he dicho siempre y lo he dicho en todas las veces que me lo han preguntado. Si yo como médico estoy intentando asociar el deporte a la salud, no podía hacerlo de una forma en la cual dejar a alguien de lado, sino que tenía que hacerlo de una forma 100% inclusiva para que mi texto, digamos, mi verbo fuera una realidad, fuera algo 100% sustentable. Entonces eso quiere decir que me obligaba a aprender a entrenar a personas que tuvieran alguna lesión o algún grado de discapacidad. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar a vos un verbo y decirle a la persona que está al lado, no, pero usted no le puedo hacer eso. Me parecía algo que contradecía lo que yo quería o lo que quiero llevar, o la voz que quiero llevar desde mi punto de vista. Impresionante, porque yo creo que este siglo o los últimos años de la humanidad se caracterizan por precisamente esto, Andrés. No solo crear oportunidades, sino llevarlas a todos y todas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Que en algún momento la civilización, para no decir que nunca la tuvo, sino que en algún momento no estuvo del todo de lleno y se dio cuenta, nos dimos cuenta, y bueno, ese es el camino, oportunidades para todos y todas, y esto es lo que Andrés, por medio del CrossFit adaptado, vos has podido ir trabajando, inclusive has ido obteniendo reconocimientos, gratificaciones también en esta área. Pero ¿por qué no le contás un poco al que nos está escuchando ahorita ahí desde su reproductor de audio, su dispositivo móvil, en qué consiste el CrossFit adaptado? El CrossFit adaptado nace en Estados Unidos de la unión de cuatro norteamericanos, 3 estadounidenses y un canadiense, todos ellos con algún grado de discapacidad, ausencia de una extremidad, usuarios de silla de ruedas o demás, que ellos son deportistas previo lesión, o algunos iniciaron deporte posterior a su discapacidad,
y ven la necesidad de poder globalizar el deporte en todos. Es muy importante entender que el deporte en discapacidad ha existido desde hace años. Tenemos todos los deportes paralímpicos, tenemos un montón de personas haciendo ejercicio, pero el CrossFit, siendo una de las actividades deportivas de mayor crecimiento en los últimos años, porque realmente no tiene, o sea, no te dice quién puede o quién no puede hacer esta actividad, permite globalizar o llevar el deporte de forma muy importante a personas que antes no podían hacer deporte. Entendámonos que CrossFit puede ser practicado desde una barra, desde una pesa, desde un objeto que tenga algún peso como un bulto, o simplemente entrenarlo con mi peso corporal. Entonces eso le abre las posibilidades a que cualquier persona pueda practicarlo. ¿Y por qué no llevarlo a personas, valga la redundancia, al 100% de las personas? Entonces, el CrossFit adaptado lo que hace es que se ajusta a la necesidad o se adapta a la necesidad específica de cada usuario que quiera hacer deporte. Entonces, si yo no tengo ninguna lesión, yo puedo practicar CrossFit, pero si yo estoy en una silla de ruedas, puedo tener diferentes niveles sensitivos y motores que me hacen a todas las personas diferentes. Y lo que hace el CrossFit adaptado es permitir que todas esas personas, o si tienen ausencia de una extremidad, o si tienen una articulación que no es móvil por determinada razón, todos podamos hacer una misma clase con un mismo estímulo muscular y metabólico, pero cada uno realizándolo de la forma que le es posible. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Al ser entrenamiento funcional, al ser un entrenamiento que es de la vida diaria, nos va a permitir mejorar en la vida. ¿Qué es lo que se busca con el CrossFit adaptado? Se busca un estímulo psicológico, se busca un estímulo de inclusión a la sociedad y de independencia de la persona practicante. ¿Qué quiero decir con eso? Uno de los principios del CrossFit adaptado busca llevar a la clase tradicional o al gimnasio tradicional o al centro deportivo que se quiera, en el cual todas las personas puedan realizar un mismo estímulo programado. O sea, vos llegas a una clase, la clase está puesta en una pizarra o el entrenador encargado te dice qué clase vas a hacer en ese momento, y lo que me permite es la educación para que todas las personas que lleguen a ese centro deportivo, sea usuario de una silla de ruedas, sea que tenga una amputación, sea que use una prótesis, puedan realizar esa clase. ¿Qué me permite a mí eso? Me permite a mí una inclusión real y un golpe psicológico, tanto para la persona que tiene algún grado de discapacidad, la cual se ve incluida, se ve inmerso dentro de la cotidianidad de otras personas, porque quiérase o no, por muchísimos años, el usuario de silla de ruedas o el amputado o el que tiene una lesión tiene cierta exclusión de la sociedad. No hay aceras que sean adecuadas, las cosas en las tiendas no están puestas de una forma adecuada para que si yo tengo un solo brazo pueda bajar una camisa o un pantalón. Si yo estoy en una silla de ruedas, la situación es igual, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista psicológico, esa persona ha tenido algún nivel de rechazo o alguna incomodidad en su vida diaria, ¿no? Y lo que estamos buscando nosotros es poderle demostrar que usted es posible y que es parte de, sin ningún grado de discriminación. Lo importante de todo esto es que me convierte un golpe psicológico para el otro lado también. Porque si yo soy una persona la cual no tengo ninguna lesión, no tengo ninguna discapacidad y llevo quejándome todo el día porque el precio de la leche está muy alto o porque me rompí el dedo gordo, y a la par se me pone una persona amputada o una persona en una silla de ruedas a hacer ejercicio y lo está haciendo de una forma capaz, ¿con qué cara yo voy a decir, me duele el dedito? Entonces, el impacto psicológico que se da al hacer una clase en la cual tener la posibilidad de adaptar los entrenamientos te abre un mundo de posibilidades diferentes para las personas que estén llegando a tu centro deportivo y para los clientes también que se ven inmersos.
Entonces, cuando vos podés replicar, esto lo estamos hablando dentro de un centro deportivo, dentro de una clase, pero también hablamos que eso le va a dar independencia a las personas. Entonces, esa seguridad y esa independencia que yo le estoy formando en un entrenamiento, lo va a comenzar a replicar en su vida real. ¿Qué quiero decir con eso? Yo he tenido usuarios de sillas de ruedas que han usado sillas de ruedas por años y no se podían montar un carro solo. Ocupaban ayuda para poder montarse un vehículo. Y después de que lo entrenas y desarrollas ciertos patrones de movimiento y desarrollas ciertas cosas, esas personas pueden hacer algo tan básico como poderse montar a su vehículo sin necesidad de ayuda. Ya eso tiene un impacto psicológico importantísimo. O poderle enseñar o poder entrenar a un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, que si se cae en la calle, no le va a pasar un carro por encima. ¿Por qué? Porque las aceras en Costa Rica tienen huecos y se puede caer. Y si se cae y no le enseñan a desarrollar patrones de movimiento que le permita salir de esa zona de peligro, es una catástrofe para la persona. Por otro lado, el CrossFit adaptado también me permite tomar a alguien que tenga una lesión temporal, por ejemplo, un deportista que tiene una lesión en una rodilla, y no lo saquemos de la actividad deportiva, ponerlo a entrenar de una forma adaptada por el tiempo necesario, pero no hiciste que esa persona perdiera los beneficios del deporte, más bien todo lo contrario, le estás llevando todos los beneficios metabólicos, hormonales, de oxigenación y demás a una persona que ocupa mejorar todo eso para que su cicatrización sea la más óptima. Ahora, pensá lo que si vos sos un deportista de practicante y ese es tu psicólogo, el hacer ejercicio es tu psicólogo. Tenés una lesión como cualquier otro y te dicen no puedes hacer ejercicio por 2 meses. Para la globalidad de las personas dirían, nada de 2 mesecitos, te echas unas vacaciones, comes rico. Para una persona que es ávida del deporte, eso se convierte en una catástrofe psicológica. Entonces el deporte adaptado me permite que esa persona conlleve su recuperación de una forma mucho más placentera. Por otro lado, pensémoslo en alto rendimiento. Yo tengo este ejemplo, siempre lo he dado. Si la vida media, hablemos de fútbol como el deporte más conocido a nivel nacional, la vida media de un futbolista que le va muy bien debe de ser de 8 años. A los que les va bien, porque habrán futbolistas que aparecen y desaparecen en 2, 3 años, pero digamos que en promedio sean 8 años. Y yo tengo una lesión en mi 4.º año, una lesión severa de rodilla, una ruptura de ligamento. Y yo a esa persona no la continúo entrenando de una forma cardiometabólica intensa, que esto me permite hacer el CrossFit adaptado, voy a pasar 6 meses varado y esa persona va a pasar 6 meses más intentando recuperar su condición cardiometabólica que tenía al inicio de la lesión. Entonces, a una persona que su carrera es de 8 años, le quito 1, le estoy quitando un 15% de su vida profesional, que es una catástrofe. Entonces, eso es lo que estamos buscando implementar. No solamente es para la persona con discapacidad, sino que es para la persona con lesiones temporales, que puede ser tanto a nivel vida diaria o al deportista de alto rendimiento. O sea, los alcances que tiene son muy, muy altos. Entonces, eso ha sido una tarea, digamos, difícil. Yo a veces me imagino como en un montazal y yo a veces siento que ahí voy con el machetito. ¿Por qué? Porque primero meterle este concepto en la mente de las personas a veces no es sencillo, que crean en el concepto que se ha desarrollado hace mucho, pero en Costa Rica antes, a ver, yo no recuerdo que el CrossFit adaptado estuviera en la palabra de las personas o en los temas de las personas de una forma común y corriente. Yo no lo recuerdo realmente. Y ahora usted cada vez va a ver a más personas, más periodistas, más creadores de podcast, más atletas, más entrenadores, más médicos
fisioterapeutas hablando CrossFit adaptado. Entonces, pues eso, vieras que sencillo no ha sido. Muchas veces me ha tocado luchar contra un montón de cosas, pero ahí voy. O sea, y la idea no es o la meta final, yo eventualmente desaparezco, ya sea porque pasé de moda o porque me aburrí de esto o porque tuve que ocuparme en algún otro trabajo, pero el poder sembrar un concepto y que cada vez más personas quieran verse involucrado y que de repente varios entrenadores me mandan y me dicen, hey, me metí en esto porque vi que estabas haciendo algo y me llamó la atención, y que terapistas ocupacionales me digan, hey, quiero llevar el curso que usted llevó, quiero educarme con usted porque quiero llevar eso, pues es para mí el fundamento de lo que estoy haciendo. O sea, es echarme esa cruz yo en la espalda para que de aquí a unos años yo poder ver para atrás y decir, ok, ya no hay una persona involucrada en esto, ahora hay un montón. Ese realmente es digamos, como la visión mía, por así decirlo. Somos desde la Azotea Podcast. Este y todos los viernes a las 7 de la noche. Escúchenos por Nova Hits Radio. Muy importante, Andrés. Y bueno, hay varios aspectos, porque aquí en Desde la Azotea siempre el lema es que las personas siempre tienen algo que contar. Y bueno, estas preguntas también, aquí este fuego cruzado, ayuda a que el oyente del podcast pueda disipar toda duda, ojalá que todas, ¿verdad?, que tiene con respecto al tema. Ahora me pregunto, y vos diste en el clavo de lo que quiero preguntar. Hasta hace muy poco tiempo, el hablar de CrossFit adaptado más bien parecía extraño, era extraño escuchar ese término. Se ha vuelto un poco más, se ha introducido más dentro de los círculos, ¿verdad? Los colectivos. Bueno, ¿por qué crees que tal vez antes eso no estaba tan patente y que quizá es uno de los factores que impide que avance todavía más rápido de lo que lo ha hecho, ¿verdad? Porque vos estás ahí desde adentro y decís, quizá este sea una de las situaciones que no ha permitido tal vez que se mueva a mayor velocidad. O sí, nos estamos moviendo a buena velocidad. ¿Cuál es tu criterio? Creo inicialmente, primero, que nadie se había echado al agua en impulsar. Eso es lo primero. Entonces, el hecho de yo haberme tirado al agua inicialmente y desde la posición mía como médico, creo que da un poco de credibilidad al tema o le da un poco de seriedad a esto, ¿no? Que la gente vea que es algo que estamos buscando que sea bien hecho. El hecho de que usted quiera hacer algo o que yo quiera hacer algo que sea global no quiere decir que quiero que sea charraleado, porque más bien podría agarrar a una persona, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de una usuaria de silla de ruedas, que si yo no sé manejarlo de forma adecuada y me echo al agua a intentar entrenarlo sin tener el conocimiento y le produzco una lesión en el hombro a esa persona, le estoy quitando el 50% de su capacidad de locomoción. O sea, esa persona, que si yo le lesiono un hombro, ya no va a poder empujar su silla de ruedas. O sea, ya no puede ser independiente para moverse del punto A al punto B de la forma dentro de su casa. Entonces, tiene que ser algo serio, algo responsable, pero que por otro lado la gente le pierda el miedo. Entonces, en su momento, cuando yo trabajaba con Amalia, pues sí, fue un boom impresionante el hecho de que ella quedara campeona del mundo y todo, y eso le dio pues, a la palomita de maíz, la metimos en el microondas y explotó, y eso definitivamente lo llevó a una velocidad diferente. Ahora, yo también creo que cuando uno busca hacer algo y busca hacer algo por el beneficio de los demás, eso va a crecer porque va a crecer solito. Entonces, pues yo inicialmente me metí en esto como algo más que personal, que yo quería poderlo ayudar, pero de repente me vi mezclado como el vocero latinoamericano de este tema, trabajando junto con los creadores, cosa que yo nunca me lo imaginé, digamos, y de repente conocí a Víctor, que probablemente él es un amputado de miembro superior, uno de los exponentes más populares en el CrossFit, no solamente adaptado, sino
eh, como motivación, como motivational speaker y como persona reconocida. Y no sé por qué razón, de repente éramos amiguísimos y con Pipe Maturana en Chile y la misma cosa. Y de repente cuando me di cuenta estaba hablando con personas en Barcelona y querían trabajar conmigo. Me explico, o sea, es una bonita casualidad, pero creo que esa bonita casualidad se da en relación a que estoy intentando desarrollar algo que realmente no es para beneficio para mí, es en beneficio para terceros. Entonces, creo que cuando uno actúa así, el universo, el mundo, Dios, como quieras decirlo, va jalando los cablecitos y los va armando solitos. Entonces, sí, antes yo no recuerdo, a ver, que me corrijan, yo no recuerdo a nadie hablando del CrossFit adaptado. Ahora ya es un tema, pues digamos que semi popular. Y la idea es que cada vez poderle demostrar más a las personas que usted sí puede seguir haciendo ejercicio y que usted en un centro deportivo puede recibir a las personas que tengan lesiones temporales o permanentes. Entonces es ir cambiando, es ese trabajito poquito a poco de poder ir cambiando la mentalidad global para poder que más centros deportivos se sientan interesados. Ahora, ¿por qué razón no ha crecido más esto? Porque económicamente no tiene un rédito. O sea, yo como centro deportivo, si yo tengo una visión cerrada, puedo pensar que esto no tiene una capacidad global tan amplia que me vaya a traer clientes. Eso creo que ha sido el pensamiento básico. De hecho, a mí me lo dijeron. Y muchas veces cuando yo llegué a lugares o he llegado a lugares a ofrecer los servicios, no lo ven como algo económicamente rentable. Yo le tiraría la vuelta a la tortilla y le diría, ¿cuánto podría crecer su negocio, si lo ven como un negocio, si usted tiene la capacidad de poder aceptar al 100% de las personas que lleguen a consultarle? Porque si usted no tiene la capacidad, usted está perdiendo 20, 30, 40%, no sé cuánto. Pero si usted tiene la capacidad de recibir al 100% de las personas que quieran llegar a entrenar en su centro deportivo, yo lo vería como una bomba. O sea, administrativamente, desde el punto de vista de logística y demás, más bien es una bomba. ¿En cuánto puedo hacer crecer mi negocio si yo acepto al 100% de las personas? ¿Verdad? Y si digamos, y si yo lo veo como yo lo veo en mi visión, y si tenés dudas o si tenés algún miedo, tenés a un médico en Costa Rica que te está diciendo, venga, yo lo respaldo, yo lo ayudo. No vas a ir solito, venga. Entonces, creo que esas son parte de las cosas que están haciendo falta, que la gente se tire al agua, pero creo que hoy cada vez hay más centros deportivos que de repente me mandan una foto, un video, vea, mae, me animé por usted, y tienen una persona con una prótesis entrenando. O clientes míos, pacientes míos, que me contacten y me dicen, yo no quiero dejar de hacer ejercicio, me operaron antier. Y entonces están en Cartago, y están en Punta Arenas, y están en Heredia, y están en diferentes lugares haciendo ejercicio con una programación a distancia, en la cual posteriormente, cuando dejan de estar conmigo por 2 o 3 meses, nunca salieron del negocio, nunca dejaron de ir al centro deportivo en que estaban. Entonces eso hizo que su centro deportivo no perdiera un cliente, y después de eso, vaya, siga su programación con su centro deportivo. Entonces, es como esa invitación a más bien decirle a las personas, no se cierren, más bien abran sus puertas a esto que podría traerles muchísimo beneficio. Esa es como digamos, una de las partes de la visión, ¿verdad? Y la otra parte de la visión es poder traer la educación a Costa Rica y Latinoamérica de una forma global. Esta visión se me ha hecho un poquito más difícil porque vino la pandemia y no pude traer el curso y, bueno, un montón de cosas que han pasado. Pero la idea, como te dije al inicio, yo eventualmente desapareceré
pero cuando yo desaparezca del medio, o lo que sea que pase, ojalá poder haber traído el curso, ojalá poder haber educado a un montón de personas, que un montón de personas se sientan ya ávidas en el tema y que se sientan listas y sueltas para poder manejar esto al día a día. Realmente nos queda muy claro esto que nos estás contando, que nos dices, y el oyente sé que capta muy bien lo que es la idea, el concepto de CrossFit adaptado, para aplicarlo ahora de manera inmediata, para retomarlo si es que lo han dejado, y para aconsejarlo al amigo, a la amiga, al conocido, porque generalmente a veces hay una asociación triste. De lo que leí, pude ver y observar, escuchar opiniones, que a veces se cae en esos lugares de que cuando se sufre alguna lesión, ocurre alguna situación, las personas que entren y que cuenten luego con alguna discapacidad son sedentarias, y que ese es el único lugar que ya ahora tienen y ya no pueden volver a ser activos, y vos acabas de justamente decir todo lo contrario. Hay una ventana de oportunidad para que siga esa vida saludable, porque es una vida saludable. Andrés, es fascinante escucharte y realmente nos llena de esperanza, porque todos somos seres humanos y siempre apuntamos a que todos estemos bien. Así que el tiempo se ha ido volando, decimos, ha transcurrido, no nos hemos dado cuenta cómo pasó tan rápido. Y entramos ya a la etapa final, Andrés, de este episodio. Nos gustaría que le cuentes al oyente cómo pueden enterarse un poco más de CrossFit Adaptado, cómo pueden también encontrarte inclusive en redes. Por favor, Andrés. Bueno, me pueden buscar en Instagram como Arana Science. Cualquier mensaje que me envíen por ahí, yo intento responderlo lo antes posible, e intento, una vez que se han abordado, como quien dice, ciertas preguntas o ciertos temas, e incluso brindar mi teléfono para que las personas puedan tener un acercamiento mayor, porque en esto se ocupa mucho nivel de personalización, ¿no? Y esa confianza. Lo primero que se hace siempre, o que yo busco hacer siempre, es hacer una valoración médica y una valoración del movimiento y de la condición de esa persona en ese momento, para posteriormente entrar en una etapa de educación inicial y de práctica del deporte. Esa etapa de educación y de práctica del deporte es fundamental, porque es lo que me va a permitir que muchas veces el cliente sea el que llegue a un centro deportivo y eduque al entrenador, porque ya va educado. Entonces, en estos momentos me desplazo a donde lo ocupe el cliente, o busco que el cliente venga a mí de forma remota. Luego, mediante una aplicación, se les va explicando mediante videos y un montón de cosas, qué ejercicios y cómo deben de hacerlo. Pero como te digo, la idea es poder llevar este concepto lo más global posible. Tengo unas asociaciones bastante interesantes con entrenadores deportivos y con marcas deportivas para poder vender productos, que personas, entrenadores, puedan incluir las adaptaciones dentro de sus paquetes y no pierdan clientes. Entonces ya se está abriendo un poquito más. La gente, yo creo que cada vez confía más, la gente tiene una mentalidad un poquito más abierta, gracias a Dios, y esa es la idea, como te decía, poder ir dejando esa semillita poco a poco. Andrés, muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias por ampliarnos el conocimiento sobre CrossFit adaptado. Gracias también por llevar un mensaje esperanzador para muchas personas que nos han escuchado durante este programa y que pensaban que el sedentarismo iba a seguir o iba a formar parte de sus vidas. Y ahora hay esperanza, ahora hay una nueva manera de reactivarse. Él fue Andrés Arana y esto fue un episodio más del podcast Desde la Azotea. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr@gmail.com.